Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Laura López, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y bueno, nos convocamos aquí como otro día más en estas charlas que hacemos siempre en ámbito cultural acerca del psicoanálisis, nuestra vida cotidiana, las cosas que nos preocupan y bueno, el tema de hoy son las emociones y las adicciones. Vamos a ver qué tiene que ver con cada uno de nosotros. He traído un poema porque la poesía siempre nos abre una realidad y nos muestra algo que bueno, que se llama el proceso de sublimación, ¿no? Lo que uno no puede hablar o lo que el neurótico hace en su fantasía, el poeta o el creador lo plasma en el poema, en la obra artística. Y dice así: hay que estar siempre ebrio, esto es lo único, para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra. Hay que emborracharse sin tregua. ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como gustéis, pero embriagaros, y si alguna vez en la escalera de un palacio o en el borde de un foso o en la soledad melancólica de vuestro cuarto despertáis, ya disminuida o desaparecida la embriaguez, pedirle al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj os contestarán: es hora de embriagarse. Para no ser los esclavos martirizados por el tiempo, embriagaos constantemente de vino, de poesía o de virtud, como gustéis. Es un poema de Charles Baudelaire y bueno, quería introducirlo porque me va a servir para explicaros un poco a raíz del poema cómo Freud en su texto El malestar de la cultura nos habla que en la vida, en la búsqueda del hombre de la felicidad, pues se encuentra, claro, quien en la vida no tiene problemas, no se encuentra con frustraciones, con sufrimientos, con obstáculos, ¿no? La vida en sí no es fácil, ¿no? Entonces nos dice que hay tres formas de paliar el sufrimiento, la decepción o la frustración que ocurre en la vida. Y claro, ¿de dónde parten ese sufrimiento, esas decepciones en la vida? Parten del propio cuerpo, porque sabemos que el cuerpo va a sufrir un deterioro, va sufriendo a lo largo de los años, y eso para nosotros supone también una cierta decepción, ¿no? un cierto sufrimiento. También proviene del mundo exterior, de lo que nos va ocurriendo en la vida, ¿no? De los obstáculos que suceden, ¿no? en este mundo que nos ha tocado vivir, y las relaciones con otros seres humanos. Ese es una de las causas también del sufrimiento, porque quien no sufre con determinadas relaciones o quien no se posiciona en una manera determinada ante ciertas situaciones le hace cambiarlo todo, ¿no? Entonces dice que hay tres vías para paliar estas tres formas de sufrimiento, ¿no? Nos dice que una de las vías es satisfacciones sustitutivas. Con esto nos referimos al arte, la investigación, la creación. Otra de las vías son las distracciones poderosas, ¿no? De cómo nos desviamos de ese sufrimiento. Y otra son los narcóticos, que claro, nos hacen insensibles a esos sufrimientos de la vida. Y claro, para hablar de esto también creo que es importante que sepamos que nuestro aparato psíquico está hecho para tener la menor tensión posible. Es decir, prima en lo que es el principio del placer, que llamamos principio del placer. Es tener la mínima tensión posible. Entonces, en cuanto algo nos perturba, a nosotros en nuestra mente, tendemos a que sea la mínima tensión posible, a que no nos perjudique. Entonces, para volver a ese estado de placer o de tranquilidad, ¿no? A veces lo escuchamos: yo lo que quiero es estar tranquilo. Pero claro, hay que preguntarse qué es estar tranquilo.
Porque claro, también sabemos que en psicoanálisis la libido es ese deseo, eso que te hace poner esa energía fuera de ti, que es tan necesario, que es el deseo. Entonces a veces esa tranquilidad de que se habla es algo irreal, ¿no? Porque en realidad la mínima tensión posible en nuestro aparato psíquico es la muerte. Entonces realmente tendríamos que pensar que las frustraciones, las decepciones son necesarias en el sentido de que nos ayudan a crecer, a esa tensión que a veces rechazamos y que tendemos a lo mínimo posible, a la tranquilidad. Esa tensión es también la que nos produce ese cambio, nos va a ayudar a desarrollarnos, a crecer, a tener metas, a que nuestro deseo se desplace, si no estamos muertos. Entonces hay que soportar cierta incertidumbre a esas frustraciones que nos vienen en la vida. Cierta angustia uno tiene que sentir ante las cosas que te pasan. Lo que pasa es que uno no se puede quedar detenido en esa angustia, sino que hay que seguir adelante, ¿no? Eso para introducirnos en el tema de las adicciones, ¿no? Vemos cómo funcionamos, ¿no? Y cómo cada uno puede hacer, cómo puede desviar ese obstáculo que se puede encontrar en su vida, ¿no? Esos tres caminos. El manual de psiquiatría de Estados Unidos, el DSM, ya va por el 6, ¿no? El manual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, nos dice, nos clasifica las adicciones en torno al tipo de sustancia. Hay diferentes criterios y te va marcando, ¿no? Pero claro, en psicoanálisis a nosotros no nos importa el objeto, la sustancia, lo que sea, ¿no? Ya que no es la cualidad del objeto lo que hace al adicto, sino que se puede ser adicto a cualquier cosa. Uno puede ser adicto a cualquier cosa, como objetos materiales, sustancias, a personas también se puede ser adicto, como a amigos, a parejas, a familiares, también a acciones se puede ser adicto, como comer, el internet, el sexo. Y vamos a ver en esta charla cómo la adicción no está sostenida por el objeto, por lo que es, por ejemplo, la droga, ¿no? O la pareja, ¿no? No está sostenida por eso, sino que realmente está sostenido por un complejo proceso psíquico, que son los procesos inconscientes que acontecen en el adicto. Bueno, tendríamos que decir también que adicto no es para clasificar que una persona es adicta y otra no, porque lo que sí nos trajo Freud es la normalidad, en el sentido de que nos dijo que todos tenemos los mismos mecanismos, todos, los sanos y los enfermos. Entonces todos tenemos las mismas capacidades y los mismos mecanismos. Con adicto me refiero cuando es algo que ya extrapola el límite de lo normal, ¿no? Y lo normal, podríamos decir que es lo normal. Lo normal es cuando te impide, que uno de los criterios de salud que nos dijo Freud es la incapacidad para trabajar y para amar. Entonces también hay que diferenciar el uso del abuso. Y claro, en ese sentido pues es como una normalidad. A veces uno utiliza esa adicción, ¿no? Hay personas que comen, todos, ¿no? Comemos un poco más de la cuenta en algunas ocasiones, fumamos, bebemos, o incluso hay situaciones en las que uno se aferra más a cierto objeto y lo repite constantemente, ¿no? Pero claro, de ahí a que eso forme el eje central de tu vida ya es otra cosa. Entonces hay que diferenciar para qué uso, ¿no? Abuso, ¿para qué uso yo eso? ¿Para qué uso esa situación, ese objeto, esa sustancia? Porque es diferente, por ejemplo, si hablamos del alcohol, ¿no? Es diferente que yo utilice el alcohol para celebrar, que lo utilice como una vía de escape para tapar algo, ¿no? O como un vehículo para hablar de cosas que yo no puedo hablar cuando estoy ebrio, incluso, vamos a verlo, por cuestiones sexuales, de timidez sexual, ¿no? Para el psicoanálisis esto también es muy importante. La adicción no es una enfermedad, es un síntoma. Es un síntoma de la neurosis. Es decir, hay un conflicto subyacente en el adicto. No es que esa persona esté enferma, que sea adicto, sino que la adicción es una consecuencia de la neurosis de la persona.
estamos viendo como la punta del iceberg, que es esa adicción, pero en realidad esconde otra cosa detrás. Y para que veáis esto, leí un ejemplo que me pareció maravilloso, ¿no? Para que os podáis hacer una idea y veáis qué significa el síntoma y la enfermedad, ¿no? Y cómo tiene que ver con lo psíquico y con los procesos inconscientes, ¿no? Lo que nos dice el psicoanálisis. En épocas precientíficas, por ejemplo, cuando alguien sufría de una infección, pues se decía que estaba enfermo de fiebres. Esto lo movemos en la literatura, en películas, ¿no? Entonces, como no se conocía la existencia de los microbios, ¿no? Hasta que llegó Luis Pasteur y nos comentó y descubrió que eran los microbios los que producían las fiebres y ciertas enfermedades, pues hasta ese momento, vamos, incluso vi una película, ¿no?, que era basada en la historia de este hombre, y fue un científico que fue muy rechazado, ¿no? Y el psicoanálisis también es muy rechazado en la sociedad por eso, porque te dice verdades que vienen a romper con la ideología existente. Recuerdo que en la película tuvo que luchar contra sus colegas los médicos porque él insistía en que se lavaran las manos antes de operar, ahora que es una cosa que ninguno se nos ocurre, ¿no? Ahora se esterilizan los instrumentos, se lavan las manos, hay muchísimo cuidado en eso, pero antes poco menos que lo tachaban de loco, ¿no? Entonces fue una persona que luchó muchísimo en su época porque fue muy rechazado y tuvo muchos problemas con sus contemporáneos por eso, porque siempre que viene algo nuevo a romper nuestra realidad, lo primero que va a producirnos a nosotros es muchísimo rechazo, hasta que eso no se convierta en ideología. Con ideologías como que lo incluyes en tu vida, hasta eso tiene que pasar un periodo de rechazo, de lucha, ¿no? Por eso la labor del investigador es una labor muy dura y muy ardua, porque cuando traes un nuevo conocimiento al sistema imperante, ¿no?, la ideología imperante, va a producir mucho rechazo y vas en cierta manera pues a tener que ser una persona fuerte porque tienes que luchar contra eso, ¿no? Pero bueno, la ciencia siempre puede, ¿no? Bueno, entonces no me desvío. Estábamos diciendo que antes de que se descubrieran los microbios se sabía que la fiebre te daban fiebre y que no sabías realmente de lo que era. Entonces, ¿qué hacían los médicos? Como eran fiebres, pues extraían la sangre y hacían como curativas, ¿no? Depuraban la sangre y era como un medio en el que pretendían quitar esa fiebre, ¿no? Pues en realidad no entendían lo que hacían, pero creían que así pues esa persona curaba. Era como algo, podríamos decir, incluso un poco mágico, porque no sabían que lo que lo sostenían eran los microbios. Entonces, en la historia en esta historia, ¿no?, en la que os he contado de las fiebres, se juzgaba entonces el síntoma por la enfermedad. Se creía que esas fiebres, la causa pues era la sangre, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ocurre también con la psiquis, con el pensamiento? Pues con esto está pasando lo mismo, en el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque no se tiene, igual que antes no se tenía el concepto de microbio, ahora en los tratamientos actuales con las adicciones, si no sabes del psicoanálisis, de la teoría del inconsciente, de los procesos inconscientes, no vas a saber realmente la causa que origina esa adicción, porque hay un sustento inconsciente ahí, hay un proceso inconsciente que no se ve, porque es una ciencia nueva en la que hay que saber qué significa el inconsciente. Entonces, el concepto de neurosis constituye un gran avance para las enfermedades mentales, ¿no?, o para el ser humano como herramienta. ¿Por qué? Porque implica una revolución en la forma de tratamiento, en el pronóstico y en la problemática. ¿Qué podríamos decir de un neurótico? ¿Qué es? Porque hemos escuchado tú eres un neurótico, ¿no? A veces se dice coloquialmente, pero realmente no se sabe qué dimensión tiene la neurosis, qué significa, ¿no? Ya lo he comentado antes, ¿no? Para Freud una persona sana es aquella que puede trabajar y que puede amar, pero vamos a ver realmente qué significa eso, porque a veces parecen frases hechas que suenan bien, pero que no sabemos cuál es su implicación. El neurótico se aparta de la realidad o de un fragmento de la misma, porque se le hace intolerable. Hemos visto cuáles son las vías del sufrimiento, ¿no? Hay personas que avanzan pasos y se crecen, pero hay otras personas que esa realidad
Y claro, no importa la realidad lo que te pase externamente, sino es cómo tú te posiciones ante esa realidad. La neurosis hay un apartamiento de todo eso. Es como si tú no la aceptaras y te quedas en la fantasía. Entonces es como si sufrieras una inadaptación. Vives excluido de esa realidad en la neurosis y la sustituyes por una nueva realidad imaginaria. Bueno, decimos también que neuróticos somos un poco todos, ¿no? Porque a veces uno se queda en la fantasía de que va a hacer esto, va a hacer lo otro, y empiezas a darle vueltas, tienes una conversación o te pasa cualquier cosa y empiezas a imaginarte esa relación, lo que te va a pasar, lo que no. Es decir, montas una historia en tu cabeza que una película, como está diciendo por aquí, una película increíble, y al final, claro, es imposible que todo lo que te has montado coincida con la realidad. Y a veces hasta tu mirada, eso que tienes en tu mente, es lo que también te condiciona la realidad, porque ves cosas donde no las hay, ¿no? Entonces la neurosis es una suma de conflictos inconscientes, ahora vamos a ver lo que significa, afectivos y emocionales no resueltos. Esa es la base de la adicción. Desde otras disciplinas se hablan de la poca fuerza de voluntad del adicto, de la ausencia de control, porque centran las terapias en esa parte consciente de la personalidad, en ese yo, que podríamos llamar pues eso consciente, el super yo, la moral, ¿no? Entonces van a reforzar en otras terapias pues la fuerza de voluntad, lo van a volver exigente y lo que exigimos también que una persona que tiene adicción también padece de culpa, ¿no? Hay una culpa, tiene una moral muy fuerte esa persona y se autocastiga, ¿no? Se siente culpable, consume o realiza el acto, luego se siente culpable, no es como un círculo vicioso. Entonces, como vemos, hay terapias que eso, como no saben, como decíamos antes del microbio, como no saben del inconsciente, tapan y reprimen esos procesos inconscientes que no se ven, sino es a través de la escucha psicoanalítica, porque te ayuda a ver esos procesos inconscientes que están de base. Entonces, no se trata ese foco inconsciente. La simpleza de premios y castigos, ¿no?, que a veces se le da a las personas, que se queda con esa base consciente nada más, se vuelve insuficiente. Si no se tiene en cuenta esa causa psíquica, no se podrá transformar esa persona, porque el adicto tiene una posición ante su deseo, ante su realidad. Es como que rechaza esa realidad y lo hace de una manera autoerótica, con un objeto, una sustancia, ¿no? Y vamos a ver que tiene que ver luego con otras cosas. Entonces las recaídas son debidas a que no se considera que existe un conflicto en la base inconsciente. Es como cuando tú reprimes algo mucho, ¿no? Cuando no intentas tapar eso que realmente está provocándolo, eso que reprimes con más fuerza va a salir. Entonces por eso son las recaídas. Vuelve una otra vez porque en realidad no se ha transformado el individuo, la posición ante su deseo. Porque claro, existe lo reprimido. Y lo reprimido quiere decir pues todo ese abanico de sentimientos humanos que todos tenemos, pero que a la vez también rechazamos. Rechazamos envidia, rechazamos tener celos, hostilidad, agresividad, deseo hacia personas que no debemos. Y eso está reprimido porque no lo podemos utilizar en nuestra realidad. Pero padecemos de ello, se transforma en otras cosas. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con sustancias o con circunstancias de la vida cotidiana, que podamos todos ponerle un poco una imagen, el alcohólico y su botella son uno, ¿no? El heroinómano y la heroína son una persona. El cocainómano y su cocaína son uno. El adicto al amor y su objeto de amor son uno solo. ¿A qué os recuerda esto? El ser uno solamente. Pues nos recuerda cuando el humano nace, porque cuando nace es uno con su madre. Es una relación infantil. Tiene una base infantil. En esa relación de cuando de bebé, ¿no?, cuando el pequeño cachorro solamente eran uno con su madre. Entonces, con esa función cuidadora tiene que venir un tercero, que es a romper, porque no hay dos sin tres, que es el padre o la ley del padre, el tercero, que ya es cuando en ese goce con la madre lo desvía, ya se produce el deseo humano, que es poner la energía afuera, ver que existe el mundo.
pero ese sentimiento simbiótico que se tiene con la madre, eso nunca se va a olvidar, sino que se va a reprimir, va a ser algo que va a estar relegado a lo inconsciente, porque lo que sí nos muestra el psicoanálisis, que todo lo que vamos, no superamos ninguna etapa, ¿no? Todo lo que vamos sumando en nuestra vida se suma, no se supera. Y ahí existe la regresión, que es volver a etapas primitivas. Por ejemplo, el niño cuando nace, su primera relación es con la boca, es lo oral. Luego es anal, retención expulsar, luego la fase fálica, ¿no? Que es cuando empieza con los genitales, ¿no? La masturbación. Y Freud nos muestra eso, que la sexualidad es algo que se va construyendo, que se tiene desde pequeño. Entonces, todos regresamos a etapas anteriores. Y ya lo decía en el ejemplo, ¿no? Quien no ha comido un poco de más, quien no ha retenido un poco más de la cuenta, ¿no? Y ahí está el carácter también. Entonces, nos viene a decir que hay una regresión a etapas anteriores. Y cuando estamos hablando del alcohólico en su botella, todo eso, pues nos referimos a eso, hay una regresión a esa etapa. Incluso podríamos comparar que hay un paralelismo entre el lactante, por ejemplo, y el adicto. Es como si siempre estuvieras en esa relación única con tu madre, en vez de afrontar los problemas, de seguir en la vida, de superar, de relacionarte de una manera adulta, es como si volvieras a esa etapa infantil, en la que estás colmándote continuamente con el pecho de tu madre. Es algo que es simbólico, pero que se refiere a esas etapas, ¿no? Es como que no puedes avanzar, ¿no? Vuelves a regresar a esa etapa de nuevo. Entonces, podríamos decir que, claro, ante la angustia que supone, porque todos sentimos angustia, todos tenemos miedo, eso forma parte de todos los seres humanos, pero en la posición del adicto, ¿no? Que no es que sea adicto 100%, sino que hay momentos en su vida, ¿no? Porque eso sí sabemos, ¿no? Que todos no somos 100% ni neuróticos ni obsesivos, que siempre hay momentos, ¿no? No somos un continuo. Entonces, en el momento en el que siente cierta angustia ante su realidad, ahí es cuando regresa a esa etapa infantil. Y ahí es cuando lo de la botella, ¿no? Que yo creo que se ve en ese ejemplo más claro, ¿no? La boca, la botella, ¿no? Y es esa etapa infantil, esa regresión. Entonces, no es que un hecho tal te provoque algo en tu vida, porque a veces culpamos a lo externo, ¿no? Culpamos que hay una situación en nuestra vida difícil, como a lo mejor, pongamos, una muerte de un familiar cercano, alguien muy querido, o una situación que a veces decimos que es una situación que está pasando muy difícil, ¿no? Pero claro, no hay teoría del trauma, no es lo que te pasa en sí, sino es lo que tú haces con eso, es tu posición ante eso, es como tú resuelves ese deseo, porque todos en la vida deseamos las mismas cosas, pero es como tú renuncias a ese deseo. Entonces, si hablamos un poco a lo mejor de las características de una persona que puede estar más sometida a una adicción, ¿no? Podemos decir que un adicto es una persona muy reprimida. De ahí os he introducido antes un poco lo que es la represión, para que veamos. Una persona muy reprimida es una persona que tiene un super yo, ¿no? Que es esa moral que es la continuación de la educación de nuestros padres, ¿no? Y que nos hace distinguir el bien del mal. Pues en la persona adicta hay un super yo muy fuerte, ¿no? Que le hace sentirse culpable. Entonces ese super yo actúa de esta manera, de manera que cuando a lo mejor esa persona tiene algún deseo no tolerado hacia otro, tiene sentimientos de agresividad, hostilidad, de deseos sexuales, de cuestiones que no puede tolerar por su super yo, su super moral, pues esta persona lo reprime. ¿Qué quiere decir reprimir? Todos reprimimos porque es necesario para vivir en sociedad, pero esta persona no tolera esos deseos reprimidos, y en psicoanálisis sabemos que lo que se reprime con más fuerza luego sale con más fuerza todavía, y hay diferentes mecanismos que esa energía, esa libido que está ahí reprimida, lo transforma en otra cosa. Esa energía reprimida lo transforma en ese síntoma que es la adicción. Es su manera de resolver esa represión. Por ejemplo,
Si tomamos el ejemplo del alcoholismo, ¿no? Vemos que a veces hay personas que beben o toman sustancias y a veces ni siquiera se reconocen ellos, ¿no? De repente pues tienen un carácter pues diferente o realizan cosas que a lo mejor en su vida cotidiana no son capaces, o incluso todos sabemos de los delirios de celos que a veces a través del alcohol se manifiestan en hombres y en mujeres, ¿no? Es como un vehículo para poner en palabras toda esa energía que tienen ahí reprimida y lo convierten en delirio, ¿no? A veces, claro, se empiezan a darle vueltas, a proyectar todos esos deseos inconscientes reprimidos que tiene en su pareja, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de celos y alcohol. Es decir, funciona con la fórmula: no soy yo quien desea a esta persona, sino que es mi pareja. Entonces ese es el mecanismo de proyección. Proyecto lo que yo no reconozco en mí en el otro. Es como si fuera un espejo, ¿no? Una proyección de algo mío en el otro. Por eso, cuidado, cuando hablen de otras personas, tienen más que ver con vosotros que con esa otra persona, ¿no? Suelen ser personas también con inseguridades, con miedos. También hay una timidez sexual, ¿no? Y esto a veces también lo vemos en los jugueteos con los adolescentes, ¿no? Con las sustancias, ¿no? Porque claro, hay cierta timidez sexual que no pueden resolver, que les cuesta relacionarse con los demás, porque claro, el abandonar lo que es la familia, ¿no? Esa idea de familia del adolescente, pues a veces es muy complejo, es uno de los pasos más difíciles que damos todas las personas, ¿no? El abandonar lo familiar, desprenderse de la familia y entrar en el mundo, sustituir las figuras familiares unas por otras, pues es difícil, y a veces incluso sabemos que en ese mecanismo de represión a veces recreamos como escenas nuestras infantiles de la adolescencia, que en lugar de tener sentimientos adultos, ¿no? Es como si repitiéramos esas situaciones en otras personas, en otras relaciones de ahora. También podemos decir que en el adicto, como hemos hablado antes de la relación maternal, hay una estrecha relación con esa figura materna, ¿no? Hay una relación muy fuerte porque no hay un límite puesto entre esa simbiosis que hemos hablado, ¿no? Hay también un gran egoísmo, porque claro, el adicto lo quiere todo y ya, ahora, en este preciso momento. Pero claro, ya digo que adicto no tiene por qué ser a una sustancia, sino que es a cualquier cosa, hasta la Coca-Cola, vamos, a cualquier cosa que te pase, pero se refiere a eso, al hecho de estar en el principio del placer, que lo quieres todo ya sin trabajo. Y esa es una posición infantil, ¿no? En el sentido de que los adultos, ¿no? Sabemos que las cosas hay que trabajarlas para conseguir un goce mayor, ¿no? Y que todo no puede ser basado en el principio de realidad. Es como eso, como liberar la angustia. Tengo necesidades, pues lo hago. Y a veces uno tiene que aprender a esperarse para conseguir otras cosas que te van a proporcionar un goce más adulto, ¿no? Más civilizado. Claro, las personas también con adicción huyen de la realidad. Es como que a través de ese paraíso que es la sustancia o eso que repiten, pues se quedan ahí, ¿no? No pueden afrontar la realidad y se quedan en esa fantasía o en esa ilusión, ¿no? Que no tienen nada que ver con las palabras, ¿no? También hay pacientes, ¿no? Personas que están aquejadas de adicciones que tienen una base melancólica, porque la melancolía, esto también es importante porque hay que tener en cuenta que todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que hacemos, está dedicado a alguien o es para algo, todo. Entonces hay que ver también, no se puede catalogar a las personas por un mismo síntoma, sino que en cada persona hay frases, hay situaciones que se hablan, que dicen que tienen que ver con otras cosas. Entonces a veces una adicción puede estar escondiendo una melancolía, una depresión, que es el hecho de acompañarse incluso ese suicidio, ¿no? Porque a veces te haces mucho daño a ti mismo, es como una muerte lenta. Pero claro, también sabemos que el suicidio es como un asesino tímido, es una hostilidad encubierta hacia alguna figura cercana, tal vez algún familiar, alguien cercano a nosotros, que a través de destruirme yo, estoy destruyendo al otro. Es también una suerte de envidia, podríamos decir, ¿no? A veces que nada es lo que parece. No olvidemos que, claro, que todo lo que hacemos lo hacemos por algo y para alguien, eso que no se os olvide.
También hay personas que en esa soledad son incapaces de acompañarse, ¿no? Porque no pueden dar ese paso al mundo. Entonces es más fácil acompañarse de una botella o de una sustancia o incluso hay adicciones sentimentales, ¿eh? Hay a veces relaciones que recuerdan a esa primera relación con la madre, no son relaciones adultas, ¿no? Que es como si te falta esa persona, eres como una especie de adicto. Si te falta esa persona ya no eres nadie, ya no puedes desviar tu mirada al mundo, es como la única pata que te sostiene. Entonces a veces vemos que es también un poco esa adicción, ¿no?, a esa persona. También puede ocultar algún deseo, como algún deseo sexual. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que comen compulsivamente. Se puede decir que también es una adicción a la comida, pero a veces esa adicción a la comida guarda un deseo sexual no tolerado, en el sentido de que, claro, si una persona está más rellenita, no tiene esas formas en las que a lo mejor pueda atraer a otras personas, pues eso hace que coma compulsivamente, porque en realidad lo que quiere es no tener que enfrentarse a su deseo, porque si a lo mejor está más delgado puede suscitar deseo a otras personas, y eso hace que, claro, que tenga que cuestionarse muchas cosas esa persona misma, ¿no? Esto también es muy interesante que nos dice Freud, que cuando nos habla de la adicción, él toma la masturbación, el autoerotismo, como el modelo de toda adicción. La primera adicción de todos nosotros es la masturbación. Y todas las adicciones son secundarias con respecto a esta primera, con respecto a la masturbación. El adicto se cree bastante a sí mismo y es como eso, como un autoerotismo. Entonces, cuando hablamos en psicoanálisis de la sexualidad, nos referimos también a esto. El adicto es autoerótico, todo para él, ¿no? Entonces la sexualidad se refiere a lo social, es poner esa energía, en lugar de ponerla en ti mismo, poner esa energía en los demás, en los otros. Eso es también la heterosexualidad, ¿no? Que el deseo circule con otras personas, con otras cosas. La persona adicta es muy autoerótica, es yo me lo hizo, yo me lo como. Masturbación, la primera masturbación. La libido está para ponerla fuera de nosotros, porque el narcisismo es secundario en el sentido que siempre se construye a través de los otros, y hay una energía que no está hecha para quedarnos a nosotros, porque si esa energía, esa libido está puesta en nosotros solamente, ahí es donde enfermamos. Esa energía está puesta para que circule. El deseo desea deseos, para que circule con otras circunstancias de la vida, con otras personas, proyectos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Puede convertirse en un problema social? ¿Qué ocurre en sociedades donde se cierra la puerta a la cultura? Si hemos dicho que la cultura, la creación, la investigación, las satisfacciones sustitutivas son una vía para esa energía, para eso que te frustra, ¿no? Y que es el camino de tu vida. En una sociedad en la que se reprime la cultura, se reprime toda esa vía para poder poner esa energía afuera, esa sociedad crea drogadictos, a personas que no pueden darle una vía que supone esa satisfacción fuera de ti. Entonces, trabajar y amar nos ponen a salvo de la neurosis. Y claro, ¿qué es amar? Amar no se refiere a ese amor narcisista que siempre es con la madre, sino al amor social, aquel en el que pones la energía fuera de ti, donde hay proyectos, donde hay otros, donde das lo que no tienes a quien no es. Bueno, sí me gustaría que hicierais preguntas, ¿no? O que hablarais de cosas que bueno, a lo mejor os ha podido sorprender, o cuestiones que a lo mejor creáis que son importantes. Pues creo que hemos dicho algunas cosas que son puntuales, ¿no? Y que a lo mejor también cambian un poco la idea que se tiene de la adicción, ¿no? Porque hemos dicho que desde el psicoanálisis no es una enfermedad, es un síntoma de una neurosis que está ahí y que no se soluciona.
¿Cuál es? El instrumento es el psicoanálisis. Claro, lo que pasa que ese es el síntoma, ¿no? La adicción. Y hay que sospechar que hay algo detrás. El síntoma es lo que se ve. Y uno tiene que trabajar, ¿no? Y ver qué cuestiones hay dentro de cada uno, qué procesos hay en cada uno, y que lo que tú vas a ver va a ser eso, pero sabes que hay algo detrás. Si sabes del pensamiento psicoanalítico, sabes que hay procesos inconscientes latentes que hay que transformar, que es una energía que se transforma en ese síntoma, pero quiere decir otra cosa. Es como si tuvieras un iceberg y solo ves la punta. Dices que es la punta del iceberg, pero no sabes lo que hay debajo, todo lo que hay detrás, lo que se ha hecho para construir que esa punta se vea, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con esto que está pasando con los móviles y las tecnologías y eso, puede ser también, pues, no sé, un problema de reiteración, o sea, de que se han involucrado tanto que se olvidan de su mundo, ¿no? Claro, pero no podemos culpar a la tecnología de que haya personas que estén enganchadas al móvil. Sí, claro, es su forma de enfrentarse a esa realidad, ¿no? Si no existieran los móviles, seguro que sería adicto a otra cosa. Es su manera de responder ante esa realidad. Hay una realidad que para él es imposible. No sabe manejar en la realidad. Entonces el adicto lo que hace es meterse en ese mundo imaginario y a través de eso le produce una satisfacción. Entonces, hay veces que eso, que se echa culpa a las tecnologías, hay que ver la vida como está ahora, es como si echáramos esos balones fuera y culpáramos a la sociedad, a la civilización, cuando la civilización te permite esa tecnología para que tú puedas ahorrar tiempo y puedas utilizar eso para hacer otras cosas, ¿no? Estáis muy calladitos hoy, ¿eh? Ajá. No voy a preguntar, Laura. Entonces, ¿para qué habla? Para hacer una reflexión. Cuando habla al principio de sexo, durante no sé cuántos siglos estuvieron los romanos haciendo el sexo de todo tipo, sin reprimirse, y desaparecieron. ¿Quién desapareció? Los romanos. Desaparecen. Bueno, todavía existe Roma, ¿eh? Sí, Roma sí, los romanos no. Y los excesos de Roma no. Bueno, pero no desaparecieron por la... Aparecen los griegos y se reprimen. ¿Pero cómo sabe eso, que se reprimen? Reprimir nos reprimimos todos porque ¿No he escuchado lo de espartano? Los de Esparta, que comían aceitunas y comían queso y todo eso. ¿Tú no comías aceitunas ni queso? Sí, pero no solamente esto. Y ahora vamos a eso. Bueno, pregúntame, que para eso estoy aquí, no para que vale. Entonces... del psicoanálisis. Eso es psicoanálisis. Eso es psicoanálisis. Entonces vamos... simplemente era una reflexión. Desaparecen los dos, tanto uno reprimiéndose como el otro no. Sí, pero por practicar sexo uno no desaparece. No. Pero sí se liberan totalmente uno y se ata totalmente el otro. Va a ser que liberación siempre, alguna cadena nos tenemos que atar. Sí. Bueno, voy a lo segundo. La máxima libertad era en los tiempos primitivos y ahí poco se podía hacer. Necesitamos de aunarnos con otras personas para ir transformando la realidad, para que sea más justa para otras, para que haya derechos para todos, para que el goce sea más civilizado. Porque no es el principio del placer, hacer lo que se te parezca en el momento. Sí, porque hay situaciones en las que... Estoy de acuerdo contigo, pero somos muy defectuosos como para eso. Como maquinaria somos un poco defectuosos. Como para... Bueno, somos humanos. Es defectuoso, lo llamo yo, pero bueno. Voy a lo que habla. Lo que has dicho antes, hace un momento, sobre la tecnología. Sí. La tecnología siempre tiene dos vertientes. Y te explico. Yo tengo una adicción que son los helados. Placer inmediato. Vamos. ¿Qué me lleva al helado? Bueno, a abusar de él como adicción y engordar. Hasta ahí no tengo ningún problema. El problema ya me lo crea la sociedad. Cada vez que veo un anuncio, cada vez que me dicen... Pues yo no me veo con un helado, ¿eh? ¿No me veo con un helado? ¿Y con un litro de helado? Con dos. Bueno, no, pero esa pero ¿cuál es la pregunta? Esa es mi adicción. No es una pregunta, te he dicho que era una reflexión.
Entonces, el problema me lo crea la sociedad, no me lo crea... El problema te lo creas tú. No, mi adicción... Porque es lo que tú dices de lo que te pasa. No. Mi adicción la acepto. Y el engordar lo acepto. Entonces, ¿qué problema hay? El problema es que cuando bombardean de tal manera, oye Andrés, y además está el típico, oye Andrés, ha engordado un poco, ¿no? Oye Andrés, esto, te están Pero seguro que te dicen bombardeando. otras muchísimas cosas. También, pero eso vamos a dejarlo. Lo que pasa es que el tema querías traer esa anécdota. No. Sencillamente pasa eso, te dicen, oye Andrés, ha engordado, oye Andrés, tiene unos kilos de más. Entonces te bombardean. El problema no es... Pero claro, uno también tiene que saber en la realidad lo que escucha. Porque bombardearte, uno cuando sale de la vagina de su madre, de la barriga de su madre, uno se expone al mundo. A uno siempre lo van a criticar. Salga a donde salga. Van a criticar, van a decir una cosa u otra. La cuestión es lo que uno escucha y lo que a uno le afecta. Pero Laura, a mí me da Porque a lo mejor si a ti te afectan ciertas cosas porque tú a lo mejor las piensas de ti. Es que ese es el problema. Es que lo a que mí, tú escuchas. a mí no me afecta, pero hay personas que Pero sí lo le dices, afecta. si lo dices, es por algo. No me afecta porque sé que hay personas que lo afectan. Si me Bueno, pero uno no puede pretender hacer el bien a todo el mundo. Ya Sí. sabemos que querer hacer el bien es una hay tiranía. una cosa clara, si me afectara, no lo estaría diciendo aquí. No me afecta, pero sí hay personas que sí le afectan. En cuanto le digan, oye, ha engordado un poco, ¿no? Ya están a la defensiva. Me dicen a mí, oye, ha engordado. Digo, pues sí, mucho helado. Entonces, es una pequeña reflexión que la gente y la tecnología, tanto... Bueno, ya sabemos que además de helados hay otras comidas, otras sustancias, hay amor, hay investigación, hay muchas cosas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Un momentito que traiga el micrófono. Por aquí también. Bueno, primero por allí, ahora... ¿A quién pregunta? Básicamente dice que la adicción es un síntoma de una neurosis y Freud lo enfoca todo en la represión sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que el sexo y la represión es la causa de todas las neurosis y de todo y de la infelicidad y de la no adaptación a la realidad y evadirte con ilusiones de adicción, bien sea por timidez o por el super yo, por problemas morales o por todo el enfoque o por falta de esa palabra que has dicho, sublimación, de proyección de ese tipo de cosas en el arte, en la poesía. Todo está enfocado porque Freud todo lo resume en eso. Entonces, ¿de qué se trata el psicoanálisis? De investigar en el inconsciente para llegar a lo mismo. Solamente que una persona es que se reprime por problemas morales, otro por timidez, el otro porque no lo sublima adecuadamente. ¿Me parece poco? Pero entonces Pero estamos buscando la cosa es que hay que mismo. distinguir lo que se llama sexualidad en psicoanálisis a lo que uno comúnmente puede llamar de sexualidad, que es lo genital, ¿no? Se refiere. Sexualidad en Freud se refiere a todos esos deseos sexuales infantiles reprimidos, y con deseos sexuales infantiles reprimidos nos referimos a toda esa gama de sentimientos que son intolerados y que no pueden manejarse en la civilización porque a uno le producen pues consecuencias en su vida cotidiana, ¿no? Como son los deseos incestuosos o deseos prohibidos sexuales, también están incluidos, la ambivalencia, el odio, la agresividad, la hostilidad, todo eso infantil que a uno en su vida adulta está reprimido, pero en su vida adulta a veces actúa y sobredetermina nuestra realidad de adulto. Eso es lo que nos dice Freud. El inconsciente se produce en el sentido de que eso que está reprimido es una energía tan fuerte que hay personas que toleran eso y transforman esa energía en otra cosa, utilizan esa energía para hacer muchas otras cosas en su vida, pero hay personas que esa energía que está reprimida la transforman en síntoma, no la pueden canalizar de otra manera y lo transforman en un síntoma. Hay personas que a través de los sueños también se libera esa energía o se desarrolla,
a través de los lapsus, los olvidos, todo eso te habla de la producción inconsciente. Eso es lo que te dice Freud, te habla del inconsciente, que es algo que está en todos nosotros y que se produce cada vez, y que en tu vida cotidiana ese es el deseo, te va a sobredeterminar todo lo que te pasa en tu vida, que no es la realidad lo que tú ves, sino que es ese deseo inconsciente el que está produciendo tu realidad y que a veces te hace llegar a lugares donde no quieres, por no reconocer ciertos deseos que a uno le pasan y que por tener esa super yo, esa super moral, pues no lo puede resolver de otra manera y lo transforma en ese síntoma, por ejemplo, en la adicción, ¿no? Estamos hablando. Hay personas que son muy reprimidas y que a través de, como estamos poniendo el ejemplo del alcohol, pues tapan ciertas problemáticas inconscientes que no pueden hablar de ellas porque están ocultas a la conciencia. Y a través de lo que es la sustancia, a través de eso es como pueden transformar esa energía, no lo pueden hacer de otra manera. Pero la base está en esos procesos inconscientes. Procesos inconscientes, todo básicamente relacionado con lo mismo, y al hacerlos conscientes ya como que se curan, al tú hacerte consciente de ellos. Bueno, no exactamente hacer consciente, porque están en planos diferentes, ¿no? No se puede hacer lo inconsciente consciente, porque estamos hechos para no saber de eso, de esos procesos inconscientes, de esos deseos inconscientes. No lo podemos trasladar al plano, por eso está la interpretación en psicoanálisis, que te rompe sentido, te produce una interpretación y te hace que te desenganches de eso y puedas producir otra cosa, puedas producir otra verdad. Es algo complejo de entender. Pero por eso que el psicoanálisis nos trae algo nuevo y diferente que no lo podemos comparar con nada. Si queremos compararlo con lo antiguo, con lo viejo, nos pasa como lo que hablábamos de los microbios y las sangrías que se realizaban cuando había fiebre, ¿no? Es como matar mosca a cañonazos, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver, Laura. Primero, hay una definición que has sacado por ahí, nueva, novedosa, que me ha encantado. El amor es poner la energía fuera. Está bien, es un nuevo concepto y me ha encantado. Por otro lado, lo de los adictos, nosotros consideramos adicto a aquel que está forzado a ir hacia su objeto de deseo. Pongamos, un adicto a la cocaína llega un momento, igual dentro de 2 horas, 3 horas, que necesita su dosis de cocaína. Eso es lo que nosotros consideramos en la sociedad una adicción. El que tiene la adicción es aquel que se ve forzado obligatoriamente a celebrar ese acto de, vamos, que está enganchado con ese objeto de deseo. Eso es lo que consideramos nosotros adicción. Hoy por hoy, cosa que no tenía en su día Freud, tenemos lo que son las psicociencias y tenemos lo que es la fisiología de la adicción. Entonces, en esa fisiología de la adicción está el núcleo accumbens, cómo funciona el núcleo accumbens, etcétera, etcétera. Claro, pero es como si me intentaras de explicar la física desde la química. Perdón. Ocurre yo no que el psicoanálisis no niega que haya fisiología, claro que la hay, claro que hay dependencia física, pero te dice que muchas veces los tratamientos hay esa recaída porque no se encuentra el foco principal del problema, que son los procesos inconscientes, que es ese foco inconsciente que produce que esa persona se relacione así con su medio. No es que rechacemos la fisiología, la neurología, por supuesto que está ahí, pero hay otro elemento más que hay que integrarlo en ese saber, en esa interpretación de la realidad, que es el inconsciente, que si se niega ocurre como ocurría con la medicina en lo que hemos comentado de las fiebres, ¿no? Si no se sabe de los microbios, uno no puede saber que eso es lo que produce esa fiebre. Pues igual, si uno no sabe del inconsciente, no sabe que eso produce la adicción. Pero bueno, tú entonces interpretas que un alcohólico, si supiera eso, dejaría de ser alcohólico. Claro, no es cuestión de saber, es que cuestión de trabajar. Que el núcleo accumbens funciona de una forma determinada y en el momento en que te adicto, te vuelves adicto. No puedes reducir al ser humano a la química. El ser humano está tocado por el lenguaje. Tenemos una complejidad
Hay una complejidad muy grande en el individuo. Tú no lo puedes reducir a neuronas, existen, claro que existen, pero no lo puedes reducir solo a eso, porque entonces hay situaciones, hay trastornos psíquicos que ni siquiera la medicina la puede explicar, porque no hay daño a nivel del órgano, sino que es solamente a nivel funcional. ¿Cómo explicas una histeria con la neurología? Freud era neurólogo, intentó explicarlo a través de los puntos, ¿no? Era el neurólogo del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. ¿Pero qué tiene que ver? Habla del lenguaje, y el acceso avanzado. de cómo el inconsciente va a sobredeterminar todo lo que te pasa en la vida. Las enfermedades, los trastornos psíquicos, nos descubrió esa sutilidad de que todos tenemos los mismos mecanismos, que son los mecanismos del lenguaje. Te habló de la neurosis, trató de manera, normalizó ciertas patologías que antes estaban delegadas pero eso no lo soluciona. el borracho, el alcohólico que sepa que es alcohólico, eso funciona así, no deja de ser alcohólico. El alcohólico sabe que es alcohólico, pero no sabe por qué es alcohólico, no sabe qué le pasa. Y si lo supiera, dejaría de ser alcohólico. No es cuestión de saber, no es cuestión de conciencia, de razonarle, es otra cosa diferente. Por eso digo que uno es difícil comprender el psicoanálisis porque no lo puedes comparar a nada. Es cuestión de educar ese goce, de ver qué está pasando en ese inconsciente. Es producir otra manera de relacionarte con tu goce, con tu deseo. Es que entonces, si tú dices que va por ahí solamente... No es solamente por ahí. Dices, no, únicamente somos palabras. No palabras somos más. Somos anatomía, somos fisiología y evidentemente si el núcleo accumbens no funcionara como funciona... Si la medicina no trabaja junto con el psicoanálisis, hay enfermedades que no van a saber leerla, no van a saber dar esa perspectiva, que hay médicos que no la entienden, no puedes solamente basarte en lo fisiológico porque hay muchas cosas que se te van a escapar. Sí, hombre, claro. Y hay que incluirlo, es otra lectura de la realidad. La ciencia viene a interpretar una parcela de la realidad, igual que está la física, la química, está el psicoanálisis, que te lee una parcela de la realidad para que las personas puedan vivir mejor. En el tiempo de Freud no se sabía de hormonas, hoy en día se sabe de hormonas. En el tiempo de Freud no se sabía del núcleo accumbens. Bueno, pero ahora estamos en estos tiempos. Exactamente. Y hay muchos psicoanalistas que trabajamos para que siga existiendo esta gente. Sí, pero vosotros estáis enfocándolo a la lingüística, y la lingüística es una cosa que podemos integrarla en un conjunto. Bueno, a mí me parece no le puedes dar de lado. Esa traducción, ¿no? Darle vuelta a las palabras. No, a mi adición es el helado también. Vamos a ver, Laura. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, voy a romper una lanza en tu favor. He trabajado... Bueno, esto parece monólogo, ¿eh? No. Si luego queréis hablar conmigo, a ver qué queréis, ¿eh? He trabajado en adicciones durante muchos años. Tengo que decir que la gente se desengancha. Pueden pasar 10 años, médicamente está desenganchada. Pueden pasar 10 años, 20 años... Pero habla muy en general, ¿no? Y la gente se desengancha. Sí, y volver. Hay algo que falla cuando hay recaída. ¿Puedo terminar? Se desengancha por las razones que sean, médica o como él ha dicho, o por psicoanálisis o por psicólogo, por lo que sea, pero hay una realidad también que vuelve a recaer en la mayoría, bueno, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? En la mayoría de los casos vuelve a recaer por eso, porque no se ha encontrado ese foco que es el foco de lo que queremos buscarlo desde el punto de vista médico, no encontramos alguna razón médica. Puede ser por muchas razones. Por eso estoy aquí, para explicarte que hay una cuestión inconsciente de fondo. Es que he dicho que iba a romper una lanza a tu favor. Muchas gracias. Es que ya he escuchado romper y lanza, ¿eh? Sí, es que está a la defensiva. Habrá que trabajarlo. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Sí. Hola. Yo quería preguntarte si de lo que tú has dicho hoy, si podemos entender que el subconsciente en una persona, en un ser humano... Inconsciente. El subconsciente. Es inconsciente, bueno, el sub es debajo de algo, inconsciente. El inconsciente, ¿vale? Si el inconsciente en la existencia de una persona es más importante que la parte consciente que llamamos el yo. No, porque si he querido entender, según tú explicas, ¿no? Que, bueno, determina según lo que tú hagas o cómo canalizas, según qué te pasa y qué haces con eso,
digamos que de alguna manera el inconsciente es más imperativo que la parte consciente que llamamos yo, ¿no? No, el ser humano está formado por tres instancias: la consciente, la preconsciente y el inconsciente. Es un todo, forma parte de ti. Además, lo puedes observar en esos procesos inconscientes. Por ejemplo, cuando uno va a cualquier sitio, de repente se te olvidan las llaves, o vas a quedar con una persona y en esa cita te caes, ¿no? Son cosas que a uno le pasan, que cree que son sin querer, o que son casuales, pero que están hablando más de ti que cualquier otra cosa. O los sueños, ¿no? En los sueños también se hablan de cuestiones tuyas internas que no puedes poner en palabras, pero que se expresan ahí. Esas son unas de las vías para el inconsciente, ¿no? Por eso que no es que haya una parte inconsciente, consciente, una sea mala, otra sea buena, no, forma parte de ti, de esa complejidad tuya humana. Y es un descubrimiento que nos trajo Freud, que existe ese inconsciente, que es donde están los afectos, la memoria, todos los deseos, ¿no? Hola, Laura. Hola. Mira, yo quería preguntarte, cuando dices que esa unión entre madre e hijo, ¿no?, es, digamos que es una sola persona, y el proceso de la aparición de un tercero hace que, bueno, pues que eso pues genere determinado comportamiento, ¿es posible que en esa aparición de un tercero pues haya problemas, en el sentido de que no se dé esa total separación? Claro. Sí, además que ocurre, ¿no? Que por ahí sí hablamos que incluso la psicosis tiene que ver con eso, ¿no? Con no darle esa separación a la unión con la madre, ¿no? A no venir ese tercero. No quiere decir que tenga que venir el padre a ponerse en medio, ¿no? Es algo más simbólico, en el sentido que la madre tiene que desviar la mirada que tiene hacia el hijo para que el hijo pueda desear el mundo. Entonces, si la madre no da el lugar de que hay una separación entre ellos para que ese niño pueda crecer y pueda desear otras cosas, pues en su imaginario va a seguir estando en esa posición, ¿no? O en esa unicidad, ¿no? Tiene que haber una identificación con otro ser humano para que se pueda separar de la madre. Esa es la identificación primaria, ¿no? Y si eso no ocurre bueno, si no pasa, quiero decir, si realmente la madre pues está, digamos, evita que eso ocurra y que el niño no desee el mundo externo, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, hay muchos trastornos que tienen que ver con eso, ¿no? La neurosis tiene que ver con quedarse en lo familiar, y lo vemos en la adicción, ¿no? Que es quedarte, es esa regresión a esa etapa infantil. Es quedarte en esa etapa en la que tu madre y tú eras solamente uno. Es como si tú no pudieras soportar que hay un mundo fuera de ti. Que en lugar de utilizar las herramientas para vivir tu realidad, es como si volvieras otra vez con tu madre, ¿no? O esa unión, que todo te daba, todo podías, ¿no? Incluso hay personas que van por la vida creyendo, ¿no? O queriendo como que se le diera todo, ¿no? Es que no tiene una relación, podemos decir, adulta con los demás, con su realidad, no trabaja para conseguir las cosas, va siempre esperando como que alguien le ponga la teta en la boca, por así decirlo, ¿no? Y que le colme, le calme todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el neurótico se queda en esa fantasía familiar, en ese halo familiar, y no rompe para llegar al mundo, ¿no? Y sí que tiene que ver con muchos trastornos psíquicos con esa cuestión, con no permitir a ese hijo que llegue al mundo, ¿no? Incluso hay muchos problemas de drogadicción en esta época por esa cuestión, ¿no? Porque se ha pasado de un modelo autoritario de los padres con los hijos a ser un modelo pues un poco más basado en eliminar esas figuras familiares, ¿no? Y si no pones un límite en eso, pues claro, luego hay repercusiones, ¿no? En ese sentido. Hola, Laura. Hola. Vamos a ver, esta idea que a mí me parece muy acertada, de que en realidad detrás de toda adicción subyace una neurosis, explicaría explicaría esa gente que
dejo de fumar y empiezo a comer compulsivamente y entonces me pongo a dieta y vuelvo a fumar y entonces dejo otra vez de fumar porque sé que es autodestructivo y me pongo a beber hasta que me sale por las orejas, etc. Y paso de una adicción a otra y de una a otra porque en realidad no están solucionando su problema de base, su neurosis de base. Mismo, ¿ves? Es una estructura que repite. Por eso decimos que no importa el objeto que sea adicto, porque si no vas a la raíz del problema vas a sustituir una cosa por otra y vas a ser adicto a diferente. Es tu forma de relacionarte con la realidad, es una realidad que no soportas y que luego te enganchas a otra cosa, es tu patrón de deseo. Entonces sí, es muy acertado eso. Claro, son sustitutos pero en realidad, aunque una cosa sea menos nociva que otra, pero es tu forma de reaccionar ante la realidad. Entonces cualquier cosa que te pase que sea para ti un poco frustrante, vas a recaer otra vez. ¿Por qué? Pero es que en la vida te pasan muchas cosas. ¿Quién no tiene una vida anestésica que no le pase nada? Todos nos pasan cosas. Si nos ponemos al mundo, te pasa de todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me alegro verte. Gracias por compartir tu conocimiento. Como gracias por venir. También soy profesional de la psicología. Voy a hacer una pregunta de lo más simple. Y si puedes me la contestes y no pasa nada. Bueno, si no voy a convertir en madre, ¿eh? Si fuese yo o cualquier persona que tiene que empezar un proceso para, bueno, vamos a decir, tiene un problema de adicción, el problema de adicción que sea, como desde el psicoanálisis, porque desde como yo trabajo sé cómo lo hago, desde el psicoanálisis, ¿cuáles son los pasos o la fase para, digamos, un proceso concluyente o que se pueda terminar? Gracias. Sí, si tú eres psicóloga, claro, lo miráis desde la conducta. Claro, hay refuerzos. No sé cómo. Desde lo cognitivo, la emoción y la conducta. Claro, pero el psicoanálisis te aporta otra lectura diferente. Te ayuda a ver esos procesos que a lo mejor no lo ves a través de ese plano más superficial de la conciencia, porque tú intentas reforzar ese control de impulso, pero claro, el psicoanálisis te hace otra lectura diferente. Y nosotros, el psicoanálisis se trabaja siempre de la misma manera. Tú ves en el diván y hable de todo lo que se le ocurre, asocie libremente, porque en ese asociar libremente, en la técnica que es la asociación libre, la transferencia, la relación que se establece con el terapeuta, ahí te va a permitir al psicoanalista pues hacer esas interpretaciones que te van a ayudar a producir ese inconsciente, a desligarte de ese síntoma. Perdóname, Laura, eso también lo hago yo sin ser psicoanalista. O sea, a ver, yo no voy a dejar hablar a la persona, yo como profesional sí que trato de ver cuáles son sus necesidades, sus dificultades, su problemática, la va aflorando la persona. Yo como profesional sí que trato de hacer la gestión de cómo se tiene que ser para la resolución. Evidentemente no voy a la sensación libre, no voy a la interpretación con el máximo respeto de Freud y que no lo quiero infravalorar, simplemente que la ciencia para mí, y ya hemos hablado que también el psicoanálisis es ciencia, aunque la ciencia ortodoxa hasta ahora no, sí es la que tú me hablas, la otra alternativa de ciencia. Entonces yo me voy a la ciencia que está estipulada, en la ciencia que está estipulada sí que en lo que me dice, vamos a llamarle mi cliente por no llamarle paciente, la persona que tiene una problemática, en función de lo que la ciencia me señala, lo voy llevando a constructos realmente constructivos. O sea, desde la cognición, lo que está en el inconsciente, que es la cognición, cómo pensamos, qué está construido, aunque no hayamos sido conscientes en esa elaboración, que forma nuestras creencias, nuestra identidad, nuestra forma de pensar, sea o positiva o no tan positiva. Claro, pero hay desaprendizaje. Sí. No sé, que es la misma labor, pero que le doy... No, pero la psicología va más a la realidad material. Y el psicoanálisis va a esa realidad psíquica. Yo no voy a escuchar lo que me dice el paciente, los problemas que trae, cómo hacen su realidad. Vas a escuchar lo inconsciente. Y lo inconsciente a lo mejor son palabras que repite, que se hacen significantes en él y que te quiere decir otra cosa. Hay algo detrás de eso. Sueños, lapsus, los chistes. Ahí es donde muestra todo eso. Y cuando se detecta eso,
¿Cómo lo trabajáis desde el punto de vista del psicoanálisis? Es un conjunto, se trabaja en el análisis, se trabaja con la asociación libre, y esa es la interpretación, es escucharle esas palabras, eso que se repite, esas pequeñas significaciones. Una vez que ya se delata ese conflicto inconsciente, ¿deja de existir? ¿O hay que trabajarlo de alguna manera? Ahí es donde yo quiero. Es que se trabaja con el psicoanálisis. ¿Pero cómo? Pues os pregunto. Claro, ¿no? Pero así te estoy diciendo, con la técnica de la asociación libre, la interpretación, construcción. Eso es algo que no lo puedes comparar con la psicología, porque está en otro plano diferente a la conciencia. Tú escuchas al paciente el texto manifiesto, pero es como un sueño. El psicoanálisis te va a escuchar lo latente, lo que está detrás del sueño. Es como si hiciera una interpretación de eso que te está contando el paciente, porque lo que te cuenta no es lo que realmente le pasa, es algo que está latente, que es una interpretación. El síntoma y el sueño son una interpretación. Es decir, para que lo podamos entender un poco, cuando alguien trae un síntoma, tú lo ves como en los obsesivos, ¿no? Pongo muchas veces este ejemplo porque se ve muy claro. Tú en los obsesivos, a través de la psicología, por ejemplo, tú intentas como hacerle ver que se controle en ciertos momentos, que no se lave las manos, ¿no? Intentas como darle unas pautas. Pero el psicoanálisis no te va a prohibir nada de eso. El psicoanálisis va a intentar, va a transformar esa energía, porque ese síntoma que está hablando de lavarse las manos te está hablando de otra cosa, de una metáfora que tiene que ver con su verdad. Eso es lo que te ayuda el psicoanálisis, te traduce ese lavarse las manos, te ayuda a transformar eso para que no necesites de esa compulsión de lavarte las manos para hablar de un conflicto interno tuyo que tienes. Y ese conflicto interno tuyo puede ser algo que tenga que ver con la masturbación, con algún deseo agresivo, que estés como lavándote las manos de moral, de culpa. Entonces, si tú no ves eso, solo trabajas lo material, lo que ves, no te das cuenta que, si no estás atravesado por el pensamiento psicoanalítico, no te das cuenta que eso que te dice el paciente tiene que ver con otra cosa, porque nada es lo que parece, lo que te trae no es otra cosa más compleja, porque esa persona ha generado una enfermedad o un síntoma para no ver una verdad que tiene él mismo y que no la puede traducir de otra manera, solamente puede a través de los síntomas. Entonces, la psicología trata esa parte, que a ver, no digo que esté mal o que esté bien, sino que se queda en esa parte, en la conducta, pero el psicoanálisis es más profundo, habla de esa transformación. La cognición es conducta cognitiva, es la forma de pensar. Sí, pero el inconsciente es otra cosa. El inconsciente es otra cosa. Vale, ¿y qué pasa? ¿Cómo resolvemos desde el psicoanálisis? Porque yo sé muy bien desde la psicología cómo se resuelve, pero cómo desde el psicoanálisis entiendo que, y con el máximo respeto, que es una interpretación. Y yo me quedo con una frase que la tengo aquí incluso en mi móvil, que es romperle la suya, que dice: para ser feliz o hay que ser tonto o hazte el tonto. Entonces, bueno, pero si uno se hace el tonto y luego parece de eso. Parece que la dice Freud, la pone ahí como que le dice Freud. A ver, las interpretaciones. Pero es que claro, hacerse el tonto, también uno puede ir por la vida ciego y luego creerse que lo que le pasa es por culpa de los demás. Fíjate que no me explica muy bien lo que quiero decir, y con el máximo respeto a otras disciplinas que no son todavía ciencias, donde nos tratan de hacer que todavía hay algo más y que depende de la interpretación de quien lo quiera. No, pero es que el psicoanálisis no va a buscarte una verdad, viene a romperte los sentidos, que es diferente. La psicología no, es diferente. Ha señalado con los síntomas, y los síntomas no solamente son los físicos, estoy de acuerdo que es la forma de pensar, lo que creamos, bueno, sobre todo lo que creamos, nuestras creencias, nuestros aprendizajes que hay que desconstruir. Eso lo trabaja la psicología, no solamente el psicoanálisis. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo lo hace el psicoanálisis? ¿Cómo? Porque yo lo que tengo entendido que por supuesto... Pero es que para explicarte cómo hace, yo llevo años estudiando y trabajando ahora en Freud. Entonces, para explicarte son 5 minutos, es imposible. Es imposible, porque estamos hablando tú estás hablando del conocimiento, pero yo estoy hablando de algo que es el inconsciente, que es difícil de acercarte a una ciencia que es nueva, que es algo muy difícil de explicar, está en otro plano diferente. Te estoy diciendo que la técnica es la asociación libre, en la transferencia, y es la interpretación, construcción, el método que se emplea. Pero claro, explicarte, resumirte en un segundo cómo hace el psicoanálisis
Pues es algo que llevo años estudiando, años y trabajando. La psicología lo que hace tras analizar lo que preocupa a la persona, tanto síntomas físicos que se ven como lo que está en latente, que es normal que la problemática... Estás confundiendo. Yo sí te digo cómo lo hace la psicología, claro. Entiendo que también lo tendría que hacer el psicoanálisis. No, es que tú quieres forzar, quieres meter una cosa en tu manera de pensar, y no es, uno tiene que estudiar y abrirse a lo nuevo. Estoy abierta, pero tienes que estudiar, porque yo para explicarte qué es el psicoanálisis... Son años de... ¿Pero qué respuesta? Te he dicho que es la interpretación con trabajáis desde el psicoanálisis la misma problemática para concluir un proceso en pasos generales. A lo mejor tú quieres escuchar otra cosa. No, yo creo que... Te he dicho una respuesta y no te ha gustado. Pero claro, a lo mejor quieres escuchar otra respuesta. Pues suponte que a lo mejor yo quisiera a alguien muy cercano a mí, que no sé cómo buscarle la ayuda vía psicoanálisis. Pero no tienes que saber de cirugía para ir al cirujano. Bueno, yo si no creo en algo, evidentemente no voy. Si no creo, si los helados me van a confortar el sabor o... Pero no es cuestión de creer, es cuestión de abandonarse al profesional. Pero ¿cómo? Pues eso es, sedúceme para que vaya al profesional. Bueno, no hace falta que te seduzca. Si estás aquí es porque ya estás seducida, pero hay algo en ti, un choque, ¿no? Hay un choque en ti, en tu forma, porque eres muy psicologista, ¿no? En el sentido que quieres convertirlo todo a tu conocimiento, y es otra cosa. Es como si me compararas la teoría de la relatividad y los números. Tienes que aprender ciertas cosas para saber realmente qué significa la teoría de la relatividad. El psicoanálisis te transforma los deseos, transforma los síntomas en otra cosa, a través de la interpretación. No, es diferente, es diferente y lo sabes. Mira, la psicología, bueno, esto de que el psicoanálisis nuevo, el psicoanálisis del siglo... Sí, pero es una ciencia muy nueva, si tenemos en cuenta que hay ciencias que llevan 2000 años hasta que se han hecho ideologías. Ni las que tú me dijiste, no es ciencia. El psicoanálisis es una ciencia porque el objeto de estudio es el inconsciente. Sí, es ciencia porque el objeto de estudio es el inconsciente, es una ciencia conjetural. Mira, la cosa es, la psicología, básicamente, la oficial, la cognitivo-conductual, utiliza, bueno, detrás de un sentimiento, una emoción, un síntoma y pensamiento, que algunos pueden ser inconscientes. Entonces uno trabaja los pensamientos negativos, trata de observar los pensamientos para cambiarlos por pensamientos positivos y luego modificar la conducta de tal manera para intentar cambiar la enfermedad. Básicamente esa es la psicología cognitivo-conductual, que es la oficial. También hay otras, quitarse creencias irracionales, etc. Pero el psicoanálisis dice que observa por asociación libre palabras, gestos, cosas repetitivas que tú no te das cuenta que son inconscientes y alguien las interpreta. Entonces, digo yo, te ayudará la psicoanalista, que muchas psicoanalistas son un poco pasivas, hay algunas que intervienen más, otras menos, otras te dejan hablar nada más. Entonces digo yo que en el proceso de curación de ese síntoma o enfermedad inconsciente te tendrán que ayudar a interpretar y te tendrán que, porque si no eso sería eterno, porque tiene fama el psicoanálisis de tirarte años o no se sabe, y sin embargo las psicoanalistas preconizan que lo curan todo. Curan una neurosis, una depresión, una ansiedad y hasta en poco tiempo. Entonces yo quiero saber... Bueno, es diferente si hay un plazo. Luego, por ejemplo, las adicciones. Es lo mismo todas, dice que es todo igual, porque es que no te adaptas a la realidad y pasas de una a otra. Es lo mismo una adicción al tabaco que a la coca, que al alcohol. Entonces, para el psicoanálisis sí, en el sentido de que no importa el objeto, es tu estructura ante los demás. Lo que pasa es que, claro, hay drogas que son más destructivas que otras, ¿no? Pero y hay sustancias que son más destructuras, pero es tu forma de posicionarte ante la realidad, no importa el objeto, igual que la fobia, no importa qué sea, a qué objeto sea, qué animal, es tu forma de reaccionar ante la realidad. Vale, ¿y el psicoanálisis te ayuda a la psicoanalista a interpretar realmente esos procesos inconscientes y hay un plazo, digamos, de curación razonable o te puedes tirar... hay personas que llegan y se curan de los síntomas que traen. ¿Pero se curan solo o tú lo vas a interpretar? Bueno, a ver, el psicoanálisis es una terapia, ¿no? Que no es que se llegue y se cure solo, que está el psicoanalista ahí con esa escucha y ayudándote a transformar ciertos deseos en otras cosas.
Pero lo que me decías antes de la psicología, ¿no? De lo que llamabas antes de los sentimientos positivos y negativos, lo que precisamente nos trae el psicoanálisis es que nada es lo que parece, en el sentido que hay sentimientos que parecen una cosa y están disfrazados de lo contrario. El amor está disfrazado del odio. Hay sentimientos que son contrarios. Y hay incluso, ya te digo, trastornos o cuestiones psíquicas que no tienen nada que ver con lo que tú estás viendo, sino que esconden a lo mejor una hostilidad detrás. Sí, la melancolía no es tristeza, es una hostilidad muy fuerte hacia las personas de tu alrededor. Sí, en la psicología también Ellis y algunos psicólogos también te dicen que hay creencias irracionales que tú no las conoces y que está detrás de ese tipo de cosas. Pero luego son evidentes, no están así solapadas como que... Las descubres, las trabajas, te das cuenta de ellas y dices, pues mira, tengo una creencia. Todos caemos en lo mismo si caemos en estas circunstancias. Pero bueno, que no quiero... Yo te he pedido simplemente que, bueno, el proceso, por si alguien necesita la intervención desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿cómo sería el proceso? Que creo que coincide con este señor. ¿Cómo sería? Porque yo te digo, mi fase sería una fase de diagnóstico. Pero es que no lo puedes comparar a la psicología. El diagnóstico es al final del tratamiento. Entonces es como, me deposito mi confianza así como el amor eterno, así como por creencia. En psicología hay una fase de diagnóstico. Pero es que lo estás comparando a la psicología, digo que el psicoanálisis es una ciencia completamente diferente. ¿Cómo sería el psicoanálisis? Te lo he dicho. Es que tú quieres escuchar otra cosa, quieres escuchar realmente como... Quieres compararlo a la psicología. Bueno, pues ¿quieres comparar la psicología? No se puede comparar. La de la panadería, ¿cómo se hace un pan? Pues mira, cogemos esto. ¿Cómo te puedo explicar la teoría de la relatividad si ni siquiera sabes cuáles son los números? Es imposible. Es imposible explicarte la teoría de la relatividad sin saber cuáles son los puntos claves, cuáles son la suma, la resta, los números. Bueno, a ver, con el máximo respeto, tú sabes muchísimo de psicoanálisis, pero yo tampoco estoy muy cortita de lo que puede ser la materia. Y son los ingredientes, cómo se trabaja, igual que he dicho el tema del pan y cómo se elabora y cómo se llega al resultado final, pues también estoy un poco, que no sea adicta o adicta al tema del psicoanálisis, no es una elección mía, porque me convence más otras opciones, como en este caso puede ser, me gustan más los morenos, me gustan más los rubios. Claro, pero estás aquí por algo, porque sabes que algo te ha llamado la atención. Claro, por ampliar conocimiento, porque el saber no ocupa lugar, por si puedo hacer aportes de valor, por si los demás me pueden seguir enriqueciendo. Y yo, con el máximo respeto, lo único que te he pedido es qué fases se no tiene fases. No tiene fase, es que quieres centrarlo en algo que tú estás pensando, ¿no es? Bueno, estoy pensando, no, yo creo que la mayoría de las personas cuando solicitan una ayuda quieren saber cómo es el proceso. Oye, pues mira, pues vamos a mezclar estos ingredientes, ya que he cogido el ejemplo del pan, en función de la temperatura, que esté a 50 grados, a 150, terminaremos ante uno de la cocción y saber... ¿Tú sabes lo que va a pasar en una conversación? ¿Tú sabes lo que va a pasar en una conversación? ¿Sabes qué va a pasar en una conversación, lo que vas a hablar? Bueno, yo sé cómo tengo los recursos para poder concluirla, que no es enemistad, no es hiriente, no infravalorando, no está... Entonces, como sí tengo determinados recursos e ingredientes, pues sí que sé cómo puedo gestionarla. Claro, pero es como si no quisiera controlarlo todo. La reacción de pareja, yo no puedo saber la reacción de mi pareja, pero yo sí puedo saber los recursos que yo tengo y en función de los que yo tengo... Pues, ¿no te has sorprendido nunca ante una situación, ante una conversación que has dicho cosas que no controlabas? Claro que pues sí. Ahí está el psicoanálisis, ahí está el inconsciente. Pero Laura, cariño, también está... hay cosas que uno no puede controlar. Cuando uno quiere controlarlo todo tanto, le pasan tantas cosas. También está la psicología cognitivo-conductual, por no sacar otra disciplina de la psicología. Bueno, pero estamos hablando de psicoanálisis. ¿Tú quieres que yo me vaya a tu terreno? Hablar de psicología, yo te voy a hablar de psicoanálisis. Yo no te puedo decir las cosas que tú quieres escuchar. Yo te he preguntado... Es que no hay proceso en ese sentido. Para resolver una adicción desde el momento uno que llega... No lo quieras meter a la psicología porque no es un proceso psicológico, es un proceso psicoanalítico, que es más complejo, es diferente, está en otro plano. El psicoanalista va a escuchar esos elementos inconscientes que tienen que ver con la repetición de las palabras, con los chistes, con los sueños, con la negación.
Eso es lo que tiene que ver, está en otro plano diferente a la razón, a la conciencia. Es algo inconsciente. Inconsciente se refiere a todo eso que está reprimido, todos esos deseos sexuales infantiles reprimidos, que pulsan hacia afuera del individuo de maneras disfrazadas y que no lo pueden psicologizar, porque no se puede psicologizar. Es una suerte de interpretación con el psicoanálisis. Y es algo que es muy difícil que puedas entender si lo quieres comparar continuamente a lo que ya conoces. Tú no puedes comparar una relación con una persona a otra porque le pierdes ese efecto de novedad. Bueno, yo te doy las gracias. Yo te animo a que estudies psicoanálisis, a que leas a Freud, porque te va a proporcionar otra... de leerlo porque ya, con el máximo respeto, como que me ha cubierto ya mi expectativa. Pero bueno, que sí, que gracias a lo que tú nos has presentado, nos has aportado, y sí, que decirte que la psicología también hace eso, estudiar los deseos, las intenciones ocultas y tal, y tratar de dar una explicación. No tiene nada que ver la psicología con el psicoanálisis, no tiene nada que ver. Si lo confundes, si partimos de ahí, lo estás confundiendo todo. Quizás sea... Lo estás confundiendo todo. Vamos, que gracias por los... Muchas gracias. Bueno. Sí, el tiempo. Es que te digo el paraguas en cualquier momento de la hija. El paraguas. Bueno, quería comentarte, vamos a ver, por lo que yo estás diciendo, y el psicoanalista lo que hace es llegar al inconsciente de esa persona para ver de dónde viene el síntoma, tirar del hilo, y hay que trabajar con el inconsciente, que normalmente es algo que nosotros procuramos tapar lo mejor posible, ¿no? Que es algo que procuramos dejar ahí bien escondidito y que no nos lo vea nadie. Bueno, es que no es algo que tú puedas controlar, que puedas esconder. Es una energía tan fuerte que va a salir fuera de ti en forma de síntoma, de lapsus, de sueño, de olvido. Ahí es donde se va a manifestar el inconsciente. Que son tus verdaderos deseos. ¿Es algo útil o...? No, la hipnosis no tiene que ver. Se empezó con la hipnosis, pero luego se descubrió que no tenía nada que ver la hipnosis con... Vuelvo otra vez. Vamos a ver. Pregunta, por favor, no digas bien. ¿Seguro? Sí, pregunta. Vale. La diferencia, te han preguntado lo que es el psicoanálisis. Te han preguntado lo que es el psicoanálisis. ¿Por qué no nos dice la diferencia entre psicoanálisis y psiconología? Y ya me aclaro yo un poco más, porque me han lío. Bueno, pues la diferencia existe en el concepto de inconsciente. La psicología se queda más en la conducta, en la parte más material de estímulo-respuesta, y el psicoanálisis es otro plano diferente, más profundo, que tiene que ver con lo inconsciente. Lo inconsciente es un concepto que introdujo Sigmund Freud a partir de su obra La interpretación de los sueños. A partir de ahí nos dijo que los mismos mecanismos son para los sanos que para los enfermos. En el inconsciente está la memoria, están los afectos, los sentimientos, están los deseos sexuales infantiles reprimidos, la hostilidad, la agresividad, los deseos incestuosos, los deseos prohibidos. Y eso tiene que reprimirse para vivir en sociedad. Y en esa represión de sentimientos, nuestro superior, nuestra moral, a veces no acepta o no tolera, por así decirlo, que ciertos sentimientos, ciertos deseos nos asalten en un momento determinado, y nos dice que a través de los mecanismos psíquicos, que los mecanismos psíquicos son los mismos que los del lenguaje, que son la condensación, el desplazamiento, la puesta en escena y la elaboración secundaria, que es lo que se dice de la cuestión. Eso transforma esa energía en un síntoma. Eso es lo que nos dice el psicoanálisis. Y si no se sabe del concepto de inconsciente, no se podrá llegar a entender, porque, como bien decía, hay síntomas como por ejemplo de los obsesivos, que son metáforas sexuales de algún conflicto interno, que si no estás atravesado por esa ciencia, por los instrumentos y por los mecanismos del psicoanálisis, no lo vas a poder leer, no le vas a poder ayudar a esa persona a que se pueda producir otra cosa, ¿no? No, yo digo que una misma adicción tratada por usted, por ejemplo, y por otro psicoanalista puede salir muy diferente. Es el psicoanálisis, no es la persona, es el psicoanálisis. El psicoanálisis no va a decirte una verdad, no va a decir esto es esto.
No es un saber lo que te proporciona, te rompe las cadenas, te rompe ese sentido, porque para ti es como una cadena significante. Para ti estás enganchado en eso y es como que tus frases, tu realidad solamente se hacen a través de esa cadena, a través de ese complejo. El psicoanálisis no va a decirte una verdad, va a romperte las cadenas para que puedas ser otra cosa. Ya, pero como hablabas de interpretación, pues claro, hay muchas interpretaciones dependiendo de los psicoanalistas. Claro, pero la interpretación no quiere decir esto es una verdad. Quiere decir que a través de eso, esa persona va a desligar eso que tiene fijado a esa cadena significante. Va a desligarlo para poder producir otras palabras que ahora mismo solo puede producir las que le tienen atado a ese complejo y poder producir otras realidades. Eso es lo que se refiere. No importa el psicoanalista. Si estás en psicoanálisis, en la ciencia, te va a ayudar a producir una interpretación que te rompa ese sentido. No va tanto a esa verdad, a fijarte en eso, sino a romperlo para que pueda tu energía ponerse en otras frases, en otros lugares y en otras realidades. Ya, pero se presta un poco a mediatizar, ¿eh? Ajá. Laura, que me va a disculpar, lo confirmé, el psicoanálisis hasta el momento presente no está reconocido como ciencia empírica. Bueno, lo dices tú. Es una ciencia conjetural. Es una ciencia conjetural porque el objeto de estudio es el inconsciente. Yo lo siento que después lo he mirado y lo he contrastado, lo he indagado, no es ciencia. Y por eso coincide lo que dice esta señora, es que cada uno interpreta. Bueno. Pero que yo te digo que gracias por aportarnos. Bueno, gracias a ti por venir y por hablar. Pues muchas gracias a todos y nada, nos encontramos en la próxima, que será para el mes que viene. Tengo que mirar la fecha. Bueno, si veis, el Corte Inglés siempre os manda la convocatoria, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por venir.